Hola, soy Infolans y este es el curso de 3D Studio Max 2010 para Phoenix Discount. En este tutorial vamos a examinar las opciones de transformación de objetos junto con el movimiento relativo y el movimiento absoluto. Vamos a empezar trazando un objeto, por ejemplo una caja, y vamos a observar algunas cosas. Si os fijáis, a medida que yo traslado el ratón por la escena, aquí abajo podéis ver unas coordenadas en los cuadros X y Z. Esto es debido a que cualquier programa de diseño 3D, diseño técnico, trabajamos siempre con un sistema de coordenadas en los cuales al tratarse un diseño 3D vamos a tener tres coordenadas. Si os fijáis, por ejemplo, en la vista frontal, podéis ver aquí una crucecita en el cual distinguimos dos ejes. Al tratarse de una vista ortogonal, tenemos dos ejes a la vista, que serían el X, que es la línea roja, la Z, que podéis observar que es la línea azul. Lo he maximizado para que lo veáis mejor, y la Y, que sí que la vemos por ahí, que sería una línea verde. En este caso tendríamos que vamos a hacer una, veis que ya no es ya se transforma en una vista ortográfica al utilizar la herramienta órbita. Entonces sí vemos por ahí que aparece la Y, que es la línea verde. En este caso tendríamos por tanto el eje X, que es el que se movería en sentido horizontal, el eje Z del objeto, que sería el que se movería en sentido vertical, y hacia el fondo sería el eje Y. Veis que esto cambia en relación a otras vistas. Por ejemplo, la vista perspectiva, que es una vista con punto de fuga, podéis ver cómo el eje X sería esa línea roja, que representaría esa línea roja. El eje Z sería el que se movería hacia arriba, podéis ver, y el eje Y sería el que se escaparía, el otro eje, ¿vale? Que sería este que estáis viendo. Veis que al seleccionar un objeto, al activar uno de los comandos de transformación, en este caso sería Select and Move, el que nos permite seleccionar y mover el objeto a la vez, se activa con él el gizmo de transformación, junto con este gizmo, que es el que nos indica en qué tipo de eje, en qué tipo de sistema estamos trabajando, dependiendo del tipo de vista, como podéis ver. Quiero decir que en este caso, al estar trabajando con un sistema de coordenadas universal, el gizmo de transformación del objeto coincide con este eje que podéis ver por ahí. Esto cambiaría en razón a esta opción que vamos a ver luego. En un principio vamos a ver, por tanto, trabajando con un sistema de coordenadas universal, absoluto en este caso, mucho mejor dicho. Vamos a ver las opciones de transformación. Podéis ver que al activar esa opción, nosotros activamos el gizmo de transformación, como os he dicho anteriormente, y podemos, por tanto, mover el objeto restringiendo a cada uno de los ejes que os he comentado anteriormente. Podéis ver, si yo llevo el ratón ahí, estoy moviendo única y exclusivamente en el eje X. En este caso movería única y exclusivamente en el eje Z, como podéis ver. No me permite moverme a ningún otro eje. Incluso puedo moverme entre el eje X y el Z, y entre el eje Y y el Z, o sea, puedo moverme por más de un eje a la vez, como podéis ver. En el Y no me dejaría, pero me dejaría tanto en el X como en el Z. Lo mismo para cualquier vista. Activamos la vista, botón derecho, y podéis ver cómo moveríamos el objeto y se actualizaría, por tanto, en ese eje. Esto sería en cuanto a la opción de movimiento, selección y movimiento del objeto. Podéis ver también que existiría
el Select and Rotate, seleccionar y rotar, en el cual el gizmo de transformación sería este otro. Como podéis ver, ahí tendríamos cada uno de los ejes dibujados con un color. Tanto el eje X como el Z como el Y, vemos que también nos aparece el tanto por ciento de rotación que estamos realizando. Esto también lo vamos a poder cambiar ahí, luego los indico. Aquí tendríamos el Select and Uniform Scale, quiere decir que haríamos una escala uniforme en cada uno de los tres ejes, en cada una de las tres ejes del objeto, tanto la altura como la anchura como el fondo, y podríamos hacer una escala no uniforme también colocando cualquiera de estas dos opciones que tendríamos aquí. Sería esta opción, Select and Squat, haríamos una no uniforme, veis que trabaja en algunos ejes determinados, y tendríamos esta otra opción. También veis que podemos hacer la escala en un eje solamente, dos ejes a la vez, como podéis ver. Esto haría, por tanto, repito, una escala no uniforme. La escala uniforme veis que aparecería justo en el centro del objeto, eso sería una escala uniforme. Bien, veis que si yo realizo, vamos a botón reseteamos, le decimos que no y sí a eso. Vamos a realizar, en este caso vamos a realizar una tetera. Veis que si yo hago una opción de transformación, doy botón derecho en cualquiera de esas tres opciones, me sale una ventanita indicándome tanto la medida en cualquiera de los tres ejes en absoluto y en relativo. ¿Qué significa, por tanto, en absoluto y en relativo? Trabajando con un sistema de coordenadas vamos a partir siempre de un eje 0, 0, 0, x0 y 0, z0. Por tanto, x0, vamos a indicarlo aquí, y 0, veis que nos lleva, al estar el eje de transformación en el centro del objeto, por tanto se sitúa en el 0, 0, 0 en el centro del objeto, porque ese centro es el que nos indica desde dónde se van a realizar las transformaciones, desde qué sitio. En este caso, el centro de transformación del objeto tetera está en el centro de la tetera y veis que se ha movido al 0, 0, 0. Por tanto, cualquier movimiento en el eje X de esta forma sería positivo, como podéis ver, y hacia atrás, hacia el otro lado, sería negativo. Por tanto, eso sería un movimiento absoluto, como podéis ver. Lo mismo va a pasar en cualquiera de los ejes, en cualquiera de los otros dos ejes. El Z, por ejemplo, vais a comprobar, hacia arriba sería positivo y hacia abajo sería negativo. Volvemos a restablecer otra vez los tres ejes a 0, 0, 0. Bien, ¿qué ocurre? En este caso, por ejemplo, vamos a indicarle que en absoluto la tetera se mueva 10 centímetros en el eje X. Bueno, en este caso, claro, además vamos a indicarle pues 200. Veis que ha realizado 200 centímetros, en este caso desde el 0 se ha movido 200 centímetros en el eje X. Bien, en este caso en relativo, que sería el offset word, quiero, aparte de los 200 que tiene, quiero moverlo 150 más. Entonces no sería 350, no vamos a sumar 200 y 150 más, porque eso sería en absoluto. En este caso parto de los 200 y si quiero moverlo 150 más, es lo que escribo, 150, intro y muevo otros 150 más. Veis que en absoluto se actualiza para indicar que en absoluto se ha movido 350 centímetros. Espero que lo entendáis. Veis que aquí va a pasar lo mismo. Este botoncito cambiaría el sistema absoluto al relativo. En este caso ahora nos veríamos en relativo, en este caso ahora nos movemos en absoluto. Veis que, por ejemplo, quiero moverla
300 en el Z, en relativo, con lo cual desde el 0 hasta 300 indicamos otros 300 centímetros hacia arriba en este caso. Antes os había indicado que el gizmo de transformación del objeto va a coincidir con este eje que tenéis ahí, porque nos estamos moviendo en medidas absolutas. ¿Veis? Está desplegable, en este caso responde a la opción vista, pero esto puedo cambiarlo. Evidentemente vamos a hacer una rotación para que lo veáis. En este caso vamos a moverlo algo en un eje determinado y veis que el eje de transformación sigue estando fijo, pero ahora en realidad lo que quiero hacer es mover la tetera. Voy a indicarle que ahora quiero moverlo en su eje propio, no en el universal como el que está ahora, el universal que responde a la vista, sino quiero moverlo en su eje local. El eje local evidentemente debido a la rotación va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? Vamos aquí y indicamos 3D Studio, indícame el eje local del objeto y veis que ha cambiado para mostrarme en este caso las transformaciones van a ser distintas. Fijaros, para moverlo en el eje Z, el eje Y respondería, lo veis, en realidad 3D Studio nos va a permitir, aparte del eje local, otros tipos al Word, al mundo, en este caso a la pantalla. ¿Qué querrá decir esto? Si yo indico pantalla, veis que el eje cambia, el eje de transformación cambia en relación a lo que nosotros estamos viendo. A la pantalla, veis que en la pantalla estamos viendo, concretamente la vista perspectiva, estamos viendo así de esta forma, por tanto, responde a esa vista. En el eje top, al cambiar la vista top es lo mismo. Al ser una vista ortogonal me muestra el eje X, el Y y el punto de fuga de 3D no estaría a la vista como aquí en este caso. También nos va a permitir, en este caso, por ejemplo, el padre tiene relación a un sistema de cinemática inversa, que sería animación de objetos. Si colocamos padre, el objeto cogería en este caso el gizmo de transformación del objeto padre. Podemos indicar mediante la opción pick que el eje de transformación coja el del objeto. Por ejemplo, yo indico que coja la tetera, sería lo mismo que indicarle un eje local en este caso. Ya para acabar el tutorial solo me queda indicaros que antes os había comentado que el centro de transformación del objeto, de la tetera en este caso, permanece en el centro. Por tanto, todos los movimientos todas las opciones de transformación que se hagan sobre la tetera se harán desde el centro de la tetera. Como podéis ver, se hace desde el propio centro porque el gizmo de transformación está ahí colocado. ¿Qué pasa cuando yo no quiero que ese movimiento se haga desde el centro? Quiero cambiarlo. Por tanto, para hacer esto tendríamos que venirnos a este panel de aquí, jerarquía, y aquí aparecen tres botoncitos que nos dice pues ajustar pivot a las tres opciones de transformación, y quiero que afecte al pivot solamente lo que voy a hacer. Veis que se activan esta opción de coordenadas y lo que quiero es situar el centro de transformación, por ejemplo, ahí en la boca. Y si ahora quito la opción, veis que el centro de transformación, el gizmo de transformación permanece ahí. Por tanto, cualquier opción de transformación que haga va a ser desde eso que le he indicado yo, que sería desde ahí. Como podéis ver. Bien, como veis he dibujado una esfera, cambio el centro de transformación más o menos por aquí, por el centro. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Con la tecla Shift pulsada voy a hacer esto. Sale una ventanita y me indica el tipo de transformación. En este caso vamos a dejarle, ya veremos qué es esto. Vamos a indicarle que quiero 8 copias y OK. Y veis que de manera fácil hemos realizado esto que estáis viendo.
Bueno, esto es todo en cuanto a este video tutorial, espero que os haya servido y muchas gracias por vuestra atención.